A usted la honra, entre todos sus votos en el Congreso, haber contribuido a hacer muralla para evitar la legalización del consumo recreativo de la droga. Encuentra uno hoy unos temas muy delicados. Se quejan rectores universitarios de todas las orientaciones ideológicas de que crece el número de muchachos depresivos, con tentaciones, con tentativas de suicidio. Un problema muy grave. Cuando mi generación estaba joven nunca pensamos que lo fuéramos a tener de consumo. Venimos hablando del tema de violencia. ¿Usted cómo enfrentaría ese tema? A ver, yo como tengo una forma de leer la realidad y veo más allá que el común de la gente en cuanto a entender las estrategias del progresismo para destruir la sociedad. Cuando el magistrado Gaviria expide su sentencia del libre desarrollo de la personalidad, en realidad es una patente que no da ninguna libertad, lo que da es esclavitud. Porque la obligación del adulto es formar al niño, al adolescente y al joven, formarlo en unos mínimos éticos donde pueda convivir en sociedad. Mi libertad tiene un límite, que es la libertad de los otros. Y ahí el problema. Es que, presidente, mire, yo lo digo en chiste, y sí, es un chiste que es un humor un poquito pesado. Ya uno grandecito no se vuelve ni drogadicto y difícilmente cambia de sexo, ¿no es cierto? ¿Quién nos preocupa? El joven en formación, que es muy emocional, muy sensible y que además, si es pequeño, no distingue entre la realidad y la mentira. Ahí viene el grave problema. El problema no es el adulto, el problema es el niño, que al final va a quedar secuestrado por la droga. Y digan lo que digan, los cannabinoides, como se llamen, son la puerta de entrada a drogas más duras. Vaya usted a ver el problema en todas las ciudades y pueblos de quienes son personas de calle o que viven en la calle, habitantes de calle, ahora le llaman habitantes de calle. Vaya usted y trate de buscar rehabilitación al habitante de calle, es un modo de vida. En Medellín hay 10.000. ¿No cree usted que los alienados, esos fenómenos de enajenación y alienación, son fenómenos que le hacen perder al individuo la capacidad de razonar y que eso de facto contradice la tesis del profesor Carlos Gaviria? Pero no solo eso. El otro día cuando discutíamos lo del cannabis, que por fortuna lo hundimos, para que la autoridad logre llevar una persona que está en estas condiciones tiene que ser por voluntad propia. ¿Cuál voluntad? Si está perdido en la droga, si de pronto ha perdido capacidades propias por el deterioro de sus neuronas. Entonces uno dice, ¿cómo ayudo? Yo por mí me lo llevaría, así fuera a la fuerza, a un tratamiento médico, porque eso es darle vida a una persona que no la va a tener y que va a terminar muerto por la droga o muerto por una puñalada o muerto por un tiro que en una riña, en un robo, le propine a alguien. Entonces, ¿hasta dónde desarticulan la capacidad del Estado de ejercer autoridad, incluso con la fuerza, no digo la fuerza violenta, para rescatar a estas personas del infierno donde están, al que se han acostumbrado? En Armenia hay 2.500 habitantes de calle y se amañan, presidente Uribe, y los llevan de otras ciudades y los dejan tirados. Yo estuve hablando con unos en un parque, yo les decía, y viejitos, ustedes no quieren, yo les ayudo a entrar a un ancianato, hay unos ancianatos que reciben unos beneficios de la fundación. No, nosotros vivimos aquí muy bien y sabroso. No, entonces no me adorne con palabras como lo hacen con el cannabis de uso adulto. Aquí solo la izquierda formó en derechos que ni siquiera existen para de alguna manera generar esa inversión de la realidad que ellos controlan. Y le pongo un ejemplo. Estos aviones de la izquierda que les fascina desarmar un balín, como dice uno coloquialmente, se inventaron que el derecho a la protesta era un derecho superior fundamental por encima del derecho a la movilidad, llegando a secuestrar barrios enteros,
por encima del derecho al trabajo, por encima de una cantidad de derechos individuales que no pueden ponerse en jaque. El derecho a la manifestación pacífica, muy bien, lo convirtieron en derecho fundamental a la protesta social y eso no es cierto, porque el titular o el origen es el derecho a la libertad de expresión. Una vez la manifestación deja de ser pacífica, deja de estar protegida interna e internacionalmente y tiene que actuar la fuerza pública. Por eso yo tuve una discusión bien divertida con una señora chilena de estas comunistas de Boric, que creo que era la secretaria de la CIDH en su momento y después se fue a trabajar con Boric. Ellos llegaron a decir que los cortes de ruta, y yo digo, ay, tan bonito, corte de ruta eran permitidos. ¿Corte de ruta? Corte de ruta es un bloqueo que mata bebés y enfermos en una ambulancia. Eso es un delito. Corte de ruta es un bloqueo que es un delito. ¿Qué haría con este crecimiento enorme de los cultivos? Yo no lo dudaría. Yo volvería con los corredores territoriales que siempre han existido, pero que, por ejemplo, en su gobierno usted bloqueó. Cuando usted bloquea los insumos que necesita el narcotráfico para el procesamiento de la coca y bloquea la comida para estos grupos armados organizados, pues obviamente empieza a resecarlos. Sí se puede fumigar y sí se puede sustituir, como lo he dicho en otras ocasiones, lo hizo usted en el Catatumbo y ha sido una bendición. Coca por cacao, coca por palma, pero hay que proteger Familias guardabosques. De los fusiles. Las familias guardabosques, además, hay ejemplos de conservación que son magníficos. Hay que buscar recursos internacionales. En vez de comprar una cantidad de doctrinas fundamentalistas como los ecópatas, donde prácticamente el ser humano debe dejar de respirar, lo que hay que hacer es buscar recursos para la conservación de selvas y bosques y que los campesinos que estén allí no los echen, enséñeles a conservar y que ganen un estipendio. Yo conozco una reserva muy linda del esposo de Sandra Mejía, que son más de 3.000 hectáreas de tierra que alcanza a cobijar una parte de Antioquia y de Caldas. Jardín Antioquia, Río Sucio, Caldas. Es la reserva del colibrí. La reserva del colibrí, eso hay que crecerlo, hay que ampliarlo. Los campesinos aprendieron a conservar y reciben donaciones internacionales. ¿Qué vamos a hacer con el Chiribiquete, presidente, allá donde degollaron al policía, esos bandidos que se llaman guardias campesinas, que son pura milicia guerrillera? Porque esa zona era la cuna de un diablo que se llamaba el Mono Ojoy. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que entra la fuerza pública salen y la espantan. Eso tiene que ser sagrado e intocable, protegido como medio ambiente y pulmón, no solo de Colombia, sino del mundo. Senadora, muchas gracias. Feliz año, presidente, y a este país que se merece lo mejor. Este país vivió lo que fue ser gobernado por el mejor presidente de los últimos 100 años, que es usted, y aspiramos a seguir su legado.